Ya comenzó diciembre. Bueno, muchos están pensando qué hacer para las fiestas o cómo llegar, ¿no? Algunos ya se hicieron vegetarianos, de mis amigos. Lo importante es la actitud de fin de año. Y si no, pregúntenle a Maduro en Venezuela, que desde hace 2 años decretó adelantar las fiestas de Navidad y Año Nuevo de fin de año ya en octubre, porque está preocupado por la felicidad de su pueblo, o sea, que haya jarana, que haya movimiento. Bueno, recibió un montón de críticas en todos lados, ¿no? El régimen de Maduro, la dictadura, etc. Pero parece que este año van a haber algo de fuegos artificiales. Perdón, no artificiales, fuego a discreción, porque el dueño del mundo, Donald Trump, posó sus buques de guerra y ya anunció que está vedado el espacio aéreo venezolano, por lo cual amenaza que en cualquier momento empezar a una invasión, ¿no? Una más dentro de lo que se está acostumbrado a hacer en los casos de gente o países en este caso, que no estén dispuestos a cumplir sus órdenes, sus designios, sus ideas. Y hay algunos que lo aceptan por las buenas, ¿no? Caso nuestro, en las elecciones de octubre nosotros decidimos hacerle caso a papá Trump y votamos según lo que él quería. Pero hay países como Venezuela que, además de ser una dictadura y de todo lo malo que nos llega por los medios, se está resistiendo hace tiempo, ¿no? A los distintos métodos que tiene la superpotencia de hacerse del control político y por sobre todo económico y del petróleo, porque bueno, muchachos y muchachas, no se trata de un tema de derechos humanos y de democracia y que les molesta la dictadura, no, ahí está lleno de petróleo, están las reservas más importantes de petróleo del mundo están en Venezuela. En este momento Estados Unidos volvió a mirarnos, no a nosotros, a Argentina ya está, o sea, nosotros por las buenas ya dijimos que todo bien, que puede hacer lo que quiera, acá en Argentina se está haciendo. Pero nosotros somos un cuarto territorialmente de Sudamérica, del subcontinente, que es en realidad lo que les interesa, ¿no? Porque la mitad real del subcontinente es Brasil, y Brasil tiene una postura distinta a la del resto del subcontinente, por tamaño, por historia, porque bueno, Brasil se pensó como un imperio de entrada y piensa las cosas más allá de sus fronteras naturales que conocemos, ¿no? Y Venezuela, bueno, Venezuela, ni hablamos, junto con Argentina fueron los dos focos independentistas en el continente, comenzado del siglo XIX. Hay ahí una historia de resistencia, teniendo en cuenta que Estados Unidos ya se mostraba como Estados Unidos en 1823 con la famosa doctrina de Monroe, de América para los americanos, y los americanos ustedes saben quiénes son, ¿no? Lo cierto es que vamos a recurrir a un contexto y doña historia para entender un poquito el meollo de este asunto, ¿no? Porque cuando vos tenés una movida como esta tenés que justificarla. Hay justificaciones y justificaciones. Ustedes que son jóvenes, sub 60 seguro, recordarán, o aquellos que son unos niños de 40, que hubo el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, que se le echó la culpa a Al Qaeda, Osama Bin Laden, unos radicalistas islamistas, y Bush Jr., el hijo de George Bush, dijo que había armas de destrucción masiva en Irak y no le importó la resolución de la ONU y decidió invadir Irak haciendo una masacre terrible. Y bueno, después se supo que no había armas de destrucción masiva, pero el daño ya estaba hecho. Se quedó obviamente con los recursos petroleros y el control político, ¿no? Que es el kit de la cuestión. En este caso, el argumento para invadir Venezuela, que está ahí, está por darse, es que el presidente o el régimen chavista, como les gusta llamar, o
o el gobierno bolivariano, como dirían otros, lidera el cartel de los soles, un cartel narco que supuestamente se encargaría de enviar drogas a Estados Unidos. Y que bueno, las drogas es como en los 70 fue el tema del comunismo, ¿no? Es algo que justifica la intervención de Estados Unidos, porque en todos los golpes estuvo Estados Unidos, en todos los golpes de Estado, ¿no? Con los militares. Ahora hay otros métodos. Antes se necesitaban golpes de Estado. Ahora ya con una corte o un legislativo que responda a los intereses propios, obvio, y además los intereses extranjeros, es suficiente. Y si no, pregúntenle a Lula da Silva, más que nada a Dilma Rousseff, que la destituyeron, o lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Honduras. Los personajes históricos que les son incómodos terminan criminalizados. Esto no quiere decir que sean inocentes, pero qué casualidad, ¿no? Ellos solos. Ahí lo tenemos a Evo Morales, ahí lo tenemos a Correa, a Lula lo tuvieron preso, a Lugo también. Me puedo cansar de buscar casos. En el caso de Venezuela, ya en el 2002 le quisieron hacer un golpe a los 70, no resultó. Y después un bloqueo devastador, ¿no? Porque ya se sabe cómo es el bloqueo de Cuba, el bloqueo de Venezuela, mucha gente pasó hambre y vemos lo que vemos y que se replica en gran parte del mundo, ¿no? Mucha migración venezolana que, bueno, que van a buscar mejores días porque con un bloqueo se pasa mal. No es el bloqueo económico te aísla del mundo y aparte porque si el gobierno norteamericano que impulsa el bloqueo sabe que otro gobierno lo asiste, lo bloquea también o tiene sus represalias. Se intentó a través de otros métodos, por las buenas, ¿no? Un poco por las malas también, ¿no? Con gente contratada, sicarios. No hubo modo. Y como en Sudamérica no hay radicales islamistas, como Osama Bin Laden o Al Qaeda, o gente de extrema que hace que resiste, pero que en realidad justifica medidas más radicales del otro lado, que son los que tienen las armas más poderosas, ¿no? Veamos el caso de Hamas en Palestina, que produjo lo del 7 de octubre, que justificó después este genocidio a cielo abierto que estamos presenciando en Palestina. Bueno, muchas veces se cree que lo de las Torres Gemelas es algo que se sabía, que los dejaron hacer para justificar varias medidas, ¿no? Y algunas veces, como en estos lados del mundo, vos viste, ¿no? En ámbitos personales también, hay gente que te ayuda a equivocarte, te dice cosas al oído, y hubo mucha gente que cayó en esa cuestión y le hizo el caldo gordo a las medidas que iban a venir después. Si no, ¿cómo podemos entender que el 2005 al 2015, que habían de alguna manera gobiernos progresistas o populistas, como les gusta llamar a los grandes medios de comunicación, que crearon la UNASUR y después el CELAC con una idea de poder representar a toda la región, incluidos a los que no eran del signo populista o progresista? ¿Por qué? Estando Brasil y Argentina en Sudamérica sintonizados y el Mercosur, por el imán solo de Brasil era suficiente, pero teniendo en cuenta que también había más países. Ustedes recuerdan, todo este capítulo comenzó en La Feliz, ¿no? Cuando se le dijo no al ALCA a Bush en el 2005, que estuvieron Chávez, Lula, Kirchner y por sobre todo el Diego, ¿no? El Diego estaba ahí en el tren y el Diego que cada año que pasa nos damos cuenta su valor, ¿no? Porque puede tener todos los errores que tenga, pero no era un desclasado, ¿no? Tenía plata, todo, pero sabía que de su voz salían cosas que representaban, y alguien que nos dio muchas alegrías, pero no solamente futbolísticas, ¿no? Sino
de las cosas que decía o cómo se posicionaba, obviamente con errores, como todos, ¿no? Quien esté libre de errores, por favor, mándenos un like y pongan un like a esta nueva entrega de este imperio que está en decadencia, ¿no? Porque en su momento fue Rusia, ahora es China, y la gota que le rebalsó el vaso a ellos fue la creación del superpuerto de Chancay en Perú, que va a unir en tren a Santos en Brasil y hacer un corredor bioceánico que se va a realizar, pero bueno, todo corre peligro, como todo está unido a todo, porque si hay una guerra en Venezuela, Brasil va a tener que poner las barbas en remojo porque son los que continúan. Sería una cabeza de playa y hay que ver cómo se resuelve y cómo nos posicionamos, ¿no? Porque en última instancia, seamos de Argentina, seamos de Bolivia, seamos de Venezuela, seamos de Chile, de qué país seamos, es una misma unidad política. Nosotros nos ven como uno solo, a pesar de que nosotros tengamos nuestras banderas y eso, ¿no? Y esto nos va a terminar repercutiendo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Para bien? ¿Para mal? Bueno, pongan sus opiniones, no me dejen solo en estas fiestas, pónganle un like a nuestro canal de YouTube y nos vemos en la próxima.